Bien, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, tanto presencialmente como en streaming. Es un placer estar en este panel de expertos de Sevilla Fútbol aquí en Madrid, en este centro comercial, que creo que es emblemático dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis todas las empresas que nos patrocinan, el Ayuntamiento de Sevilla, Centro Histórico Info, Cámara de Comercio, por supuesto Covey, Alquiler de Vehículos, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y, lógicamente, Oasis Madrid, que es el centro comercial. Tenemos un panel de expertos de lujo. Tenemos un buen sol, como ya veis, el sol de Madrid, que nos está alumbrando, iluminando, y yo creo que lo que ilumina es al fútbol, básicamente. Entonces, pues sin más demora vamos a hablar hoy de distintos factores que convergen en la salud de un deportista. En un deportista, sobre todo en un deporte como es el fútbol. Por un lado, estará la salud nutricional, con Antonio Escribano, doctor Antonio Escribano, un placer, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto. Por otro lado estará don Carlos Lorenzana, preparador físico de la Selección Española de Fútbol. Carlos, un placer, encantado de tenerte con nosotros virtualmente. Igualmente, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, me presento, mi nombre es José Antonio Galliani, soy psicólogo, dirijo Centro Psicosanitario Galliani y hablaré sobre lo que es el impacto de la salud emocional en el futbolista. El doctor Escribano hablará de la salud nutricional y el fútbol y el futbolista, y don Carlos Lorenzana hablará de la prevención de lesiones, de todo lo que es la operativa de este cuerpo, ¿verdad?, de esta masa ósea y muscular para el tema de la prevención. Yo creo, por empezar contigo, Antonio, que estos tres factores son centrales en la salud de un futbolista. Por un lado, la salud nutricional, por otro lado, la salud osteomuscular y, por otro lado, la salud emocional. Sí. Hombre, el deporte es una expectativa funcional que el organismo pues no tiene previsto. O sea, los animales no hacen deporte. Y nosotros lo único que hemos hecho es ponerle a la actividad física ciertos condicionantes para llevar a cabo algo que nos gusta a los primates avanzados, que es jugar. Nos gusta jugar y lo hacemos de mil maneras, ¿no? Y el deporte, bueno, pues es una manera de arreglarlo y ponerle pues ciertas condiciones, ciertas normas y cierto afán competitivo, cierto afán de luchar. En eso estamos, eso nos gusta y eso seguirá así, pues si Dios quiere, mientras que la raza humana persista, ¿no? Pero para ello, para la exigencia física que se necesita, pues el cuerpo necesita ciertos factores que no están dentro de la vida normal, ¿no? El tema de la nutrición es fundamental, porque el tema de la nutrición interviene en dos cosas. Normalmente todos necesitamos dos cosas en la alimentación. Una, energía, combustible, y otra, moléculas. La energía pues la dan los principios inmediatos, sobre todo los carbohidratos y las grasas. Muy poco las proteínas, la gente está muy equivocada con eso, ¿eh? La gente cree que las proteínas se queman y dan energía. No, las proteínas no dan energía. Las proteínas son chasis, estructuras. Lo que da energía, la gasolina, son los hidratos de carbono. El diésel es la grasa. Y luego están, a modo de un coche, ¿no?, pues el líquido de la dirección, el líquido de freno, los engranajes, que esos son moléculas, esas moléculas son necesarias. Entonces, un futbolista, un deportista en general, pero un futbolista en concreto, necesita tener los mecanismos muchísimo más arreglados que cualquier persona normal, porque se somete a situaciones que una persona normal pues no hace en su vida. Un futbolista, por ejemplo, muscularmente hace ángulos de estiramiento muscular que una persona no hace nunca, a no ser que se caiga en la escalera del Corte Inglés, ¿no? y se lesiona. Pero claro, esas cosas hay que tenerlas preparadas y sobre todo cada vez más. ¿Por qué? Porque un futbolista, esta mañana hemos estado viendo a Luis del Sol. Luis del Sol le llamaban el 7 pulmones porque corría 6 kilómetros por partido. Hoy día se hacen 13. Antiguamente se hacían 25 o 30 sprints de alta intensidad. Hoy día se hacen 90, 100. El combustible ha evolucionado. De Fangio a Alonso en la Fórmula 1 la cosa ha cambiado mucho. Y en eso está la alimentación. Pero de todas maneras, la alimentación ha evolucionado mucho, pero podría evolucionar muchísimo más. De eso vamos a hablar muchísimo más. Puede llegar a cosas mucho más finas. Hablamos de eso ahora. Carlos, te he escuchado una frase siempre, querido amigo, que dice que la mejor lesión tratada es aquella que no se produce, es aquella que tenemos la capacidad de prevenirla.
Cuéntanos, háblanos un poquito de esto, por favor. ¿Qué opinas de este planteamiento que te he escuchado en otras ocasiones? Bueno, es una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, la lesión más fácil de solucionar es aquella que conseguimos que no aparezca. Y esto lo podemos conseguir a base de un buen trabajo preventivo, que por desgracia pues no se hace siempre por muchos motivos, ¿no? Motivos en el fútbol de alta competición, pues porque se le da importancia a otra serie de factores pues que para el entrenador a lo mejor tienen más trascendencia de cara al juego, de cara a pasar una eliminatoria. Pero lo que sí que es cierto, a ver, el doctor Segura está hablando de todos los soportes bioquímicos que necesita un deportista, pero no podemos obviar pues que todos todos estos sistemas que utiliza un deportista para rendir al máximo nivel tienen un componente mecánico importante y ahí interviene pues nuestro aparato osteoarticular y todas nuestras estructuras. Hay que tenerlas, como bien ha dicho el doctor Segura, hay que tenerlas a punto para que podamos rendir al máximo nivel y desgraciadamente eso a nivel preventivo de lesiones no se suele hacer. O sea, estamos más bien habituados a tratar la lesión cuando ya ha aparecido y a querer acortar los plazos de recuperación con sustancias, con infiltraciones, vale, que todo eso forma parte del proceso de recuperación, pero que yo insisto, y como digo, es una verdad de perogrullo. O sea, la lesión más fácil de recuperar es la que conseguimos que no aparezca. Y la mayor parte de las lesiones, las que son endógenas, las que se refieren a nuestra propia estructura muscular y tendinosa, pues son lesiones que son controlables haciendo un buen trabajo, estableciendo unos buenos balances musculares, haciendo un buen trabajo de elasticidad y de flexibilidad articular y bueno, esto por desgracia pues muchas veces no se le da el tiempo necesario que sería para acondicionar todos nuestros sistemas y prepararlos para el esfuerzo que vamos a hacer al día siguiente en el entrenamiento o en el siguiente partido. Creo que es un tema suficientemente importante como para dedicarle el tiempo que requiere. Es muy interesante, Carlos, lo que nos comenta. Referido a la salud emocional, voy un poco en la línea que decís, ¿no? Yo creo que, ante todo, el futbolista es una persona. Y creo que ser futbolista o dedicarse al mundo del fútbol, per se, no aporta las competencias emocionales para poder bregar, para poder lidiar, y más en un deporte de élite como es este, con las competencias emocionales, con la llamada inteligencia emocional, para poder gestionar muchas de las situaciones que están. Por eso yo creo que en el mundo de la gestión emocional es muy importante no trabajar con el futbolista, sino trabajar con la persona que habita dentro del futbolista. En el momento en que hablamos, tratamos, charlamos, acompañamos a la persona que es ese futbolista, creo que podemos entrar en su sistema de creencias, que es fundamental, en las consecuencias emocionales y anímicas de ese sistema de creencias y, consecuentemente, al final, en las conductas, en los comportamientos que se originan en los estados de ánimo y en las emociones que surgen de los pensamientos de esas personas que son los futbolistas. Entonces, creo que desgraciadamente, con mucha asiduidad, cuando una persona se dedica al fútbol, y más en el deporte de élite, pierde su faceta como persona y muchas veces se convierte en un personaje, que es cuando el profesional del fútbol, el futbolista, se ha comido literalmente a la persona en esa línea. Entonces yo creo que ese quizás en el aspecto de la salud emocional sería el más relevante que yo destacaría aquí de entrada y el que creo que es más interesante, no tratar, sino, como bien estáis diciendo, prevenir, sensibilizar y, sobre todo, una palabra que me encanta, crear conciencia en esa persona que es futbolista de cómo debe de acometer a nivel mental, emocional, anímico, conductual, lo que es el mundo que le rodea. Siguiendo un poco con la dinámica, Antonio, si tuviéramos que definir 2 o 3 ejes vertebradores, ¿no? 2 o 3, diríamos, ideas clave sobre las que debe de girar la salud nutricional de un futbolista, en este caso de un futbolista, vamos a decirlo, de élite,
¿Sobre qué planos convergeríamos? ¿Cuáles serían permíteme la expresión, los consejos, ¿no? más relevantes que podríamos darle a estas personas? Sí, mira, nosotros últimamente trabajamos mucho con el concepto, le damos entrenamiento biológico. O sea, el futbolista tiene un entrenamiento físico que es implacable, que además está muy bien coordinado porque lo hace bajo la supervisión de alguien y tal. Y entonces, bueno, pues ese entrenamiento se hace todos los días, se hace con una determinada ejercicio físico. Luego está el entrenamiento técnico-táctico, que, bueno, pues que es la estructura que el entrenador determina para un partido u otro. Pero luego está el tercero, que es el entrenamiento biológico. Y ahí está algo que el futbolista hace solo, en el 90% de los casos, que es la nutrición. ¿Le llaman entrenamiento invisible? Le llamaban entrenamiento invisible, lo que pasa es que yo ya creo que ya habría que subirlo de categoría visibilizarlo. Y llamarlo visibilizarlo, ¿no? Porque claro, es el entrenamiento de la estructura biológica del futbolista, que está la psicología, por supuesto, que está el descanso, que están los hábitos de vida y que está la alimentación. Entonces, la alimentación es fundamental en el sentido de que aporta la gasolina. O sea, el fútbol se juega con una gasolina clave que es el glucógeno muscular. Eso poca gente lo entiende desde el punto de vista técnico hasta este siguiente punto. Nosotros, los seres humanos, movilizamos toda nuestra energía muscular utilizando fundamentalmente glucosa. La glucosa no se almacena como tal, se almacena como tabiques. Son tabiques de glucógeno que son ladrillos de glucosa, se almacenan en el hígado y en el músculo. ¿Cuánto hay de eso? Pues difícilmente por encima de los 380 gramos, es decir, muy poco, porque es lo que el organismo le encanta utilizarlo. ¿Por qué? Porque es muy limpio, da como residuo carbónico y agua, el carbónico se respira, el agua se elimina y no da resto ninguno. Y es lo que genera el esfuerzo del combustible muscular para cualquier esfuerzo que hagamos. Cuando eso se agota, pues entonces empiezan a funcionar las grasas. Y en los deportes que son cortitos, bueno, pues no pasa nada porque no hay problema. Pero los deportes que son intensos y largos, sí interviene el segundo aspecto, que son las grasas. Por lo tanto, lo primero que hay que llenar los depósitos de glucógeno. Si no se llenan esos depósitos de glucógeno, el rendimiento del futbolista es mucho menor. Por eso. ¿Y eso cómo se llena? Pues con la pauta de los hidratos de carbono. Y ahí tenemos muchos matices. Absorción lenta, absorción rápida, índice glucémico, muchos factores muy bioquímicos, que no consiste en llenarse la tripa, consiste en alimentarse bien. Esa pauta es fundamental. Luego está el peso. Pues claro, el organismo está hecho para movilizar una determinada estructura biomecánica muscular, pero con menos peso se obtienen unos rendimientos, con más peso se obtienen menos rendimientos. Hay que tener un porcentaje de grasa, de masa muscular, es decir, últimamente llegamos a perfilar con detalle cuánta masa muscular hay en la pierna derecha, en la pierna izquierda, en el gemelo, en el brazo de un portero que a lo mejor tiene hipertrofiado el lado derecho porque saca constantemente con él y toda su visualización de parada la tiene para el lado derecho más que para... O sea, esto ha llegado a un punto tremendamente minucioso. Y luego las moléculas de la alimentación. Qué cantidad de hierro, qué cantidad de selenio, qué cantidad de zinc, qué cantidad de antioxidantes, qué cantidad de parámetros que intervengan en la vitamina B1. Es decir, esto se ha complicado mucho. O sea, bueno, esto, el de jugar a la pelota es una cosa, jugar al fútbol es otra. Y nosotros jugamos a la pelota, ¿no? Claro, nosotros somos más que darle la patada a la pelota, pero desarrollar una estrategia como el fútbol, con la comprensividad que tiene que haber en un momento determinado, un desarrollo táctico, en un esfuerzo en el que emotivamente, eso tú sabes más que nadie, la tensión es máxima, cómo decide, cómo hace, qué decisión toma. Es muy complicado, ¿eh? Y claro, cuando se juega uno tanto, porque esta noche juega Real Madrid y Barcelona, pues son dos filosofías las que se enfrentan, ¿no? Y son 22 jugadores los que hay ahí, que llevan a cabo eso. Esto es muy complejo. Yo muchas veces con los futbolistas digo, esa es la responsabilidad que tenéis, que os está mirando medio mundo cada vez que se hace, ¿no? Entonces, cuidar la parte combustible, la parte física de todo eso, pues es fundamental. Carlos, en esa línea te pregunto lo mismo. ¿Cuáles serían los 2 o 3 ejes vertebradores, ¿no?,
para esa prevención de una lesión? ¿Cómo sería un futbolista 10 desde el punto de vista osteomuscular? Que no sé si decirte que trabajabas tú en tu época, no sé si ha mejorado o ha cambiado o ha empeorado, no lo sé, este tipo de cuestiones. Pero si tú tuvieras que dar 2, 3 claves respecto a cómo sería ese futbolista total desde el punto de vista osteomuscular, ¿de qué estaríamos hablando, Carlos? Eh, yo, a ver, el doctor ha dicho que esto se ha complicado mucho últimamente y yo ahí tengo que discrepar un poquito con él, si me Eso es bueno, permite. para eso estamos. Yo, yo creo que en muchos aspectos, en bastantes aspectos, se ha llegado hasta a simplificar, porque ahora mismo disponemos de unas ayudas que en la época en la que yo estaba en activo y empecé con la preparación física en equipos profesionales, no teníamos. O sea, de todos estos factores que está hablando el doctor ahora, en mi época, vamos, esto era materia desconocida, ¿no? Y sí que tiene razón en que, bueno, pues que cada uno pues se alimentaba como le parecía y comía en casa pues lo que creía que le sentaba bien. Hoy día todo esto está muchísimo más controlado. Los jugadores ahora ya no solamente tienen al dietista en el equipo, sino que la gran mayoría de ellos ya tienen hasta sus propios asesores en este aspecto. Incluso te diría que hay jugadores de máximo nivel, y te podría poner muchos ejemplos, que ya han incorporado a sus vidas hasta un cocinero que se dedica a cocinarles todos los días los platos con arreglo a los consejos que reciben del médico o del dietista del club, ¿no? Porque lógicamente aquí hay unos parámetros a manejar que, como bien ha dicho el doctor, es importantísimo todo el aspecto que le estaba hablando desde el punto de vista bioquímico, que son aportes que necesita el jugador para rendir. Después está el soporte físico. En el soporte físico, pues a tu pregunta de qué es lo que yo creo que debía ser la optimización del rendimiento de un futbolista, pues pasa justamente por un entrenamiento equilibrado. Hoy día creo que en este aspecto lo tenemos mucho más fácil porque si os habéis fijado alguna vez, tanto en los entrenamientos como en los partidos, la mayoría de equipos de élite ya de un nivel, todos los jugadores llevan una especie de arnés o de top debajo de la camiseta, y ahí dentro va metido un chip, vamos, unos sensores que son los que van en todo momento analizando y almacenando todos los datos que previamente han sido programados en cuanto a esfuerzos, el tipo de esfuerzos, los metros que recorre un futbolista a la máxima intensidad, los que recorre al trote, los que recorre andando, los cambios de dirección, incluso en el aspecto lesional, hasta hay ya unas evaluaciones prefijadas sobre determinados grupos musculares que son los que el futbolista utiliza más y que nos avisan. Hay unas alarmas que se ponen en marcha cuando el futbolista supera un número determinado de minutos o de horas en el entrenamiento y en los partidos, que ponen en riesgo el hecho de que aparezca una lesión muscular o tendinosa en esos grupos musculares que están controlados, ¿no? Quiero decir que desde este punto de vista, a los técnicos todo esto nos ha facilitado nuestro trabajo. O sea, en mi época pues era, pues bueno, pues si llevábamos el control manualmente con nuestras fichas de trabajo y era más complicado tener estos parámetros mucho más organizados, ¿no? Y en ese aspecto, pues también tengo que incidir en lo que has dicho al principio, José Antonio, en tu introducción, que creo que es importantísima la parte mental, la parte emocional, porque desde mi punto de vista, hay tres parámetros en el fútbol que son los que definen la calidad o el rendimiento de un jugador y el que los diferencia de otro de su mismo estatus, pues que están bien definidos. O sea, hoy día, si no tienes un nivel físico de base suficientemente importante, ya no puedes jugar al máximo nivel.
Con lo cual los que están jugando en primera división ya se supone que este nivel está implícito ahí. Después hay una capacidad técnica y táctica que, bueno, la técnica en muchos aspectos, en muchos casos, ya es innata. O sea, hay jugadores que tienen algo, pues que lo tienes o no lo tienes. Después eso, evidentemente, se puede mejorar con el trabajo y podemos llegar a niveles de rendimiento óptimos, pues trabajando sobre esos aspectos. Y luego hay otro muy importante, que es el referido a la psique, que es la toma de decisiones. O sea, hay jugadores que, teniendo unas buenas condiciones físicas y unas inmejorables condiciones técnicas, pues no son capaces de discernir por muchísimos motivos que influyen a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel personal, y que en determinados momentos pues toman decisiones erróneas sobre el momento que requiere pues una determinada jugada o un determinado momento puntual de un partido. Y todo esto pues son aspectos que se tienen que trabajar. Correcto. Y como digo, yo desde mi punto de vista creo que hoy día los profesionales que nos dedicamos y nos hemos dedicado intensamente a esto, yo creo personalmente, yo pienso que lo tenemos más fácil que hace un tiempo. Quizá lo que sí que estoy de acuerdo con el doctor es que lo que es mucho más difícil hoy en día es la gestión de todo lo que rodea al fútbol. O sea, hoy día la mayoría de futbolistas de élite son deportistas de un altísimo nivel y que muchas veces están más preocupados por aspectos ajenos a lo que es el entrenamiento y a lo que es el propio juego que a lo que realmente Fíjate en esa tienen que línea, Carlos, soportar, ¿no? fíjate en esa línea por un poco establecer esa cuestión. Podríamos decir desde el punto de vista de la psique, ¿no?, que hoy día pues vivimos en una sociedad del bienestar mucho mayor que hace 30, 40 o 50 años. Claro. Y sin embargo los niveles psicopatológicos son mayores. O sea, a veces lo fácil hace que aparezcan otras dificultades. O mejor dicho, la toma de conciencia ahora sobre cuestiones que antes no existían. Es verdad que el conocimiento es libertad, pero también te das cuenta de cuánto poco sabes, ¿no?, en otras muchas cuestiones. A eso me refería, ¿no?, yo cuando hablaba de complicar. Complicar era un sinónimo de extender, ¿no? Sí. De hacer que la cosa sea mucho más difícil, aunque haya argumentos y maquinaria mucho más fácil, ¿no? O sea, claro. Yo, por ejemplo, recuerdo haber hablado con Vicente Miera o con Juan Arza, contarme que les ponían un potaje antes del partido, ¿no? Para, bueno, se supone, y no le dejaban beber agua, y estaba prohibido beber agua en los entrenamientos. Claro, para el esfuerzo que en aquella época se hacía, pues se podía tolerar todavía, pero la cosa se ha ido extendiendo cada vez más. Sí. Al decir complicar me refería a extender, ¿no? Hoy día son muchísimos los factores que concita un futbolista, ¿no? Que confluyen, es verdad. Respecto a la salud emocional de un futbolista, yo diría que básicamente hay como 3 parámetros, ¿no?, que lo vertebran. Por un lado, estarían los factores de vulnerabilidad, es decir, la pasta de que está hecho cada uno, esa genética, ¿no?, lo que se le llama el temperamento de un futbolista. El temperamento es lo genético, lo innato, lo heredado. Como estamos haciendo una similitud entre Sevilla y Madrid, y todo es castizo y todo es andaluz, la leche que ha mamado cada uno, ¿no? Por decirlo así, de esa manera, de la pasta que está hecho. Sí, sí. Ese sería el temperamento, ¿no? El factor temperamental a veces le aporta un factor de vulnerabilidad ante el estrés, le aporta un factor de amenaza ante el estrés, y otras veces le da un factor de oportunidad ante el estrés, le da un factor de mejora, de empoderamiento ante esa situación. Entonces, los factores de vulnerabilidad, muy ligados, repito, a los factores temperamentales, es un elemento clave. A ver, que ahí originariamente hay poco que controlar, porque esa es la genética que tiene esa persona, ¿no? Después, por otro lado, están lo que se llaman los factores de riesgo asociados al futbolista. La exposición mediática, las compañías, el alejamiento de la familia en periodos complicados de su vida, el hecho también, evidentemente, de poder generar unas condiciones, ¿no?, de amistades pues no demasiado deseables, etcétera. Entonces, todo eso son factores de riesgo dentro de lo que viene siendo el creérselo, ¿no?, como decíamos un poco antes. Todos son factores de riesgo que de una forma u otra vuelven a converger sobre esa personalidad, sobre ese temperamento, ¿verdad?, de lo que es el futbolista en ese sentido.
Y por último, primero están los factores de vulnerabilidad, los genéticos, los innatos, luego los factores de riesgo, que son las circunstancias que rodean a la vida de un futbolista, estarían lo que se llaman los factores de protección. Los factores de protección es lo que nos da pues, el propio entorno del futbolista. Por supuesto, la educación que recibe desde casa, por supuesto, la capacidad pedagógica de los cuerpos técnicos y de los entrenadores, etcétera, etcétera, incluso de las presidentes y de todo lo que es el staff directivo. Por supuesto, también el entorno sociofamiliar en el que viva en esa línea. Yo creo que un factor también protector es la cultura. Yo no puedo dejarla atrás, ¿no? Yo creo que la cultura es importante. Hoy día el futbolista tiene que saber comunicarse, saber expresarse, tener una cultura general en todos los sentidos y tener también, ¿por qué no?, unas competencias de orden curricular. No digo que tengan que ser todos doctores en algo, pero por lo menos tener esa preparación, ¿no? La lectura, etcétera, etcétera. Esos factores, por decirlo así, repito, de protección, que no es más que formar un carácter. El carácter es lo que viene a atemperar el temperamento de un futbolista, a moldear, sería como ese alfarero, ese escultor que como se suele decir, no es que es un diamante en bruto. Bueno, pues eso, el en bruto, el temperamento y los factores de riesgo. Y luego estarían esos factores, como repito, de protección, que son de los que estamos hablando. Cuando un futbolista, cuando un deportista en general, cuando una persona en general es capaz de combinar, por un lado, unos factores de vulnerabilidad, bueno, no demasiado extremos, eso es un poco lotería genética. Por otro lado, unos factores de riesgo medianamente, vamos a decirlo así, controlables o asumibles, y por otro lado, unos factores de protección altos. Yo creo que se están dando las condiciones para que ese futbolista tenga una buena salud mental en esa línea. ¿Tú has visto cómo ha evolucionado la gestión de todo ese tipo de cosas en la gente de ahora? O sea, los chavales de 17, 18 años, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. ¿Cómo se gestiona ese momento que hay ahora de...? Yo creo que el fútbol masculino y el fútbol femenino es tan diferente como el universo emocional de la mujer y el universo emocional del hombre. Es que lo tengo que decir así porque es que lo trabajo diariamente. Es decir, igualar los universos emocionales del mundo femenino, del mundo masculino, ni mejor ni peor, distintos totalmente, igualarlo sería un craso, un grave error. No ver desde la perspectiva de género la intervención emocional en el fútbol es un craso error. No sé si eso ocurre así, y ya que me da pie, te devuelvo la pelota y se la devuelvo también a Carlos, si la perspectiva de género también es importante en la salud nutricional del futbolista. Hombre, sí, nosotros, por ejemplo, las necesidades bioquímicas tienen un bloque común, pero luego tienen un bloque específico, sobre todo porque hay diferentes moléculas, como le pasa al hierro, como le pasa al yodo, como le pasa a algún aminoácido, que son distintos. Ni mejor ni peor, pero son un poquito distintos y hay que estar meticulosamente encima, sobre todo en la alta competición. Carlos, te paso el balón. ¿Hay diferencias en la gestión osteomuscular, en la prevención de lesiones, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de lo que es el fútbol femenino y el fútbol masculino? Bueno, es que no hay ninguna duda, vamos. A ver, desde el punto de vista técnico, pues evidentemente que podemos hacer un trabajo preventivo exactamente igual con un hombre que con una mujer, pero la constitución física y la propia... la propia ¿eh? Las propias necesidades, supongo, ¿no? También de la propia constitución corporal, ¿no? Es fundamentalmente eso, o sea, los hombres tenemos mucha más fibra roja dotada para la fuerza, la mujer es que son dos parámetros que no se pueden comparar. La mujer jamás tendrá la misma capacidad de fuerza que puede tener un hombre. De hecho, a ver, ni las intensidades, ni las velocidades, ni los desplazamientos de balón son igual en un hombre que en una mujer. Pero bueno, eso no condiciona absolutamente en los sistemas a la hora de trabajar o de prevenir, pero sí que tenemos que ser conscientes pues de que los esfuerzos a los que tenemos que someter un músculo, pues hay que saber lo que llevamos entre manos y lo que manejamos. Sencillamente hay que adaptar los sistemas de entrenamiento y las cargas a la capacidad de trabajo que tiene cada persona. Pero claro, independientemente del sexo sería lo mismo, o sea, claro, porque queremos trabajar Sevilla Fútbol, por supuesto, desde la globalidad, pero también desde lo que es la perspectiva de género
Y, por supuesto, queremos trabajar Sevilla Fútbol desde la diversidad funcional. Yo creo que es muy interesante también este aspecto. Perdona, en relación a lo que es la alimentación, hoy día la alimentación está sujeta a una cantidad de opiniones por parte de la gente. Todo el mundo tiene su pequeña idea de lo que es una alimentación sana. Hay un montón de gente que se dedica a opinar y a dar parámetros sin fundamento bioquímico, fundamentalmente raros, nada de bioquímica, nada de nutrición, sino cosas raras. Y eso yo para eso encuentro una cierta dificultad. Hoy día priva más la originalidad que la ciencia. Y en el sentido de la alimentación, pues te encuentras conceptos, como hemos dicho antes, ¿no? Pues la gente tiene un desconocimiento de lo que es una proteína y sin embargo todo el mundo habla de proteína. La gente no sabe lo que es un hidrato de carbono, pues todo el mundo habla de hidratos, tal, de vitaminas, de dietas raras, ahora se pone de moda el ayuno intermitente. ¿Y cómo va a seguir un futbolista un ayuno intermitente? Comer a mediodía y no comer hasta el día siguiente a mediodía entrenando por la mañana. Bueno, como si tú quieras hacer un viaje Sevilla-Irún, Irún-Sevilla sin echar gasolina, ¿no? Teniendo un depósito normal. Bueno, pues sí, hay gente que te lo defiende, otros que se van a la dieta paleo, otros que hacen una dieta fruti no sé qué, otros de alimentos crudos. Y la verdad es que eso es un problema, ¿eh? Yo con eso me encuentro un problema porque, hombre, por favor, si esto es mucho más sencillo. La Quinta Sinfonía de Beethoven se toca de esta manera, ¿no? Porque hay quien la quiere tocar con una armónica sola y otros la quieren tocar con las castañuelas. Y además creen que llevan razón. Yeah. Y eso está creando, a nosotros nos está creando ciertos problemas, porque luego hay mucha gente que se mete en el campo de la nutrición con unos conocimientos muy limitados. Bueno, eso pasa en el mundo actualmente, en todos vuestros trabajos. Preguntas medio psicólogo, Exactamente. Antonio. No sé si es medio nutricionista o medio preparador físico, pero medio psicólogo ya te lo aseguro. Todo el mundo sabe de todo y antiguamente la gente que sabía poco de algo pues era humilde. Hoy día el que sabe poco de algo es soberbio y el que sabe mucho sigue siendo humilde, ¿no? Y eso es una de las cosas que supongo que en el campo vuestro es exactamente igual. En el campo nuestro se define que el ignorante es el que sabe que no sabe y el metaignorante es el que no sabe que no sabe. Exacto, pues exactamente eso pasa en mi campo. Todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo cree que todo es opinable, o sea que las cosas uno puede decidir, ya los sofistas lo decían en la antigua Grecia, si yo creo esto, es que esto es así. Hombre, no, en el campo de las moléculas no es así, o sea, tú no puedes opinar de una cosa porque a ti te venga bien, ¿no? Y en ese sentido hay una tendencia ahí que está molestando un poco, está distorsionando un poco, claro. Y te encuentras de vez en cuando que estás discutiendo una cosa y dices, bueno, ¿esto cómo podemos estar discutiendo sobre la glucógeno sintetasa, la asociación de glucógeno? Pues te lo discute cualquiera. Claro. Carlos, en esa línea, vuelvo a lo que decía anteriormente, luego iré con Carlos y si acaso daré esa pincelada yo también. ¿Cuánto bien hace a personas con diversidad funcional el practicar deporte y concretamente fútbol, Carlos? ¿Cuánto bien hace para su salud física, para lo que es su salud osteomuscular? A ver, la práctica deportiva es evidente que es un vehículo imprescindible para la mejora de todas nuestras capacidades. No solo a nivel de ejercicio físico, sino a través de la socialización, de compartir con otra gente pues, los aspectos lúdicos que tiene el deporte. En este sentido, a ver, creo que todo esto está más que superado ya, todos tenemos claro estos aspectos. Lo que pasa es que, como bien decía el doctor hace un momento, pues bueno, también desgraciadamente funcionamos en base a muchas leyendas urbanas que no tienen ningún fundamento científico y que bueno, ya lo dice el refranero popular, ¿no? De fútbol y de medicina todo el mundo opina. Y en mi campo pues pasa exactamente lo mismo. O sea, hay gente pues que está impartiendo pues determinados trabajos o determinados entrenamientos pues que muchas veces no son los más adecuados o los más correctos de cara a nuestro estado de bienestar que tú decías antes, ¿no? En esa línea quisiera también, Carlos, hilar un poco lo que te digo, ¿no? Por no perder y terminar un poco con este bloque. El tema de la diversidad funcional desde el punto de vista de la autoestima, de la seguridad, de la confianza, incluso, diría, hasta del sentido de la vida. Para muchas personas con diversidad funcional, yo creo que el deporte en general y el fútbol en particular le da la oportunidad de encontrar
una razón incluso de ser dentro de su estructura vital, ¿no? Y creo que es tan importante el bien que hace a estas personas el hecho de generar una buena alimentación, una buena preparación física, una buena salud mental, que me parece impagable, toda esa labor que se genera en ese deporte. Lo que pasa es que el deporte también últimamente, yo lo veo por la cantidad de gimnasio y de cosas, se ha convertido en un fin en sí mismo, ¿no? Sí. La gente lo que quiere es marcar abdominales, ensanchar la estructura muscular, ponerse cada vez más fuerte, pero para verse. Y eso es algo que está haciendo, pienso yo, está deteriorando un poco lo que es la sociedad, porque el músculo es un empleado del cerebro. El músculo es un empleado del cerebro. A veces se convierte en jefe. A veces se convierte en jefe. Y el cerebro es el sirviente del músculo. Claro, pero porque la gente va a los gimnasios, se miran en el espejo, todo el mundo a ver si marco o no marco. Yo tengo gente que va a la consulta con 150 kilos y quiere una dieta para marcar músculo. Digo, no va a marcar músculo con 150 kilos. Primero quítate 90. Claro, y luego verás los músculos que están debajo, no los has perdido. Lo que pasa es que no los ves porque están debajo, ¿no? Claro. Y ahora me tomo esto, ahora me tomo aquello, ahora me tomo esta. Eso complica mucho las cosas, porque cuando alguien, yo quiero poner un ejemplo, ¿cómo es un ser humano? Un ser humano, vete al centro de África, mira cualquier tribu, eso somos nosotros. Los leones son todos iguales, las jirafas son todas iguales, los hipopótamos son todos iguales. No hay un león musculado, ni hay un león que defina más que otro. El ser humano últimamente está perdiendo un poco el norte en ese sentido. Y ya con el deporte de cada día, a la gente le gusta lucirse y verse y demás. No es para tanto, porque debía de haber un fitness para el cerebro en el que se ejercitara también, ¿no? Un poquito de Tchaikovsky. Ahora vamos a hablar de eso, si te parece. Vamos a hablar de eso porque... Te lo quiero dejar votando a ti. Porque debía de haber un poquito más de desarrollo mental, claro, y dejar que el músculo esté donde tiene que estar y estupendamente. Jugamos al fútbol, deporte de élite, claro, y los que van a la élite, pues sí, justo, pero todo el mundo todos los días en el gimnasio mirándose en un espejo a ver si marca tal músculo. Yo creo que estamos un poco perdiendo el norte. Ahí voy, Antonio, Carlos. Mirá, hemos tratado el fútbol desde el deporte de élite que es, hemos tratado el fútbol desde la perspectiva de género, hemos tratado el fútbol desde la inclusión, desde la diversidad funcional. ¿Qué te parece si lo tratamos desde el deporte base, desde la educación? Antonio, ¿qué te parece si escogemos al fútbol como la excusa para una educación alimentaria, claro, desde el punto de vista de los chavales, de las chicas, de los chicos, para enseñarles a nutrirse y alimentarse bien, con la excusa del fútbol en esa línea? ¿Eso es mito o realidad? No, eso es. Yo tengo años una campaña con eso y desarrollé en la Federación Andalucía, que es la Federación Española, un programa que se llama El fútbol te enseña a comer y a vivir, entre comillas también, a comer. ¿Por qué? Porque un futbolista come sano, un futbolista descansa adecuadamente, un futbolista no bebe alcohol, un futbolista no fuma, un futbolista no se droga, un futbolista no tiene cachimba o no utiliza el vaporizador o no toma pastillas de metanfetamina. O sea, hoy día la juventud está sometida. Yo llevo muchos años hablando de hábitos saludables y en la última charla he metido 7 jugadores nuevos, porque yo no hablaba de tanta bebida falsamente energética, sino estimulante. Yo no hablaba de tanto porro. Yo no hablaba de cachimba, yo no hablaba de pastillas de colores de metanfetamina, yo no hablaba de los vaporizadores. O sea, yo he tenido que meter 10 cosas en las charlas a la gente joven que no existían y que no deben de existir. El fútbol no quiere eso, descarta eso. El fútbol podía ser un modelo de hábitos de vida perfecto. El fútbol perfecto. Porque, hombre, enseña mucho, porque para que un futbolista llegue hasta donde debe llegar, hace falta que se cuide mucho. Claro. Son futbolistas en Fórmula 1 y los demás somos Fiat Panda reacondicionados un poquito, ¿no? Sí, algunos mejor que otros. Con algunos extras. Y algunos hasta en renting, o sea que... Pero el futbolista es un grandísimo ejemplo y no se aprovecha todo lo que se podía aprovechar. En esa línea, Carlos, ¿cuánto bien hace en edades de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años esa preparación física? Porque luego el cuerpo tiene memoria, ¿verdad? Es decir, podemos, permítemelo así, no digo vivir de la renta, pero ¿es verdad eso de que el cuerpo tiene memoria de lo que se hace en los primeros 10, 12, 15 o 18 años de vida, desde el punto de vista tú como un experto preparador físico que eres? Evidentemente que el cuerpo tiene memoria. Lo que pasa es que yo, al hilo de lo que has comentado al inicio de tu intervención,
yo creo que es importantísimo el aspecto, en las edades más tempranas, el aspecto formativo. Y en eso creo que desgraciadamente hemos ido a peor, desde mi punto de vista, quizás esté equivocado, pero yo creo que así como hemos tenido a nuestro alcance infinidad de medios para mejorar sistemas de entrenamiento, alimentación, ayudas ergogénicas, todo lo que queramos contemplar que mejora el deporte, yo creo que hay un aspecto en el que hemos ido a peor, y es el sistema educativo. O sea, Internet ha sido muy bueno para muchas cosas, pero también entiendo que ha hecho mucho daño en la juventud. Yo estoy cansado de ver a futbolistas jóvenes que cuando hablas de determinados aspectos que están un poquito fuera del fútbol, te dicen que no hace falta estudiar, si está todo en Internet. Desgraciadamente, en esto yo creo que hemos ido a peor. O sea, uno de los programas más vistos en televisión a nivel nacional, pues es el Sálvame. O sea, es algo que a mí no sé, me deja estupefacto, porque creo que hay que fomentar en la juventud aspectos formativos y fomentar la inquietud por aprender, por mejorar, por estudiar, porque, a ver, en definitiva, lo que pretendemos con el deporte es ayudar a formar mejores personas. Después llegan los profesionales del deporte, pero primero, desde la base, hay que formar personas. Yo creo que... Fíjate en ese sentido, Carlos, que quizá una de las tareas más apasionantes, ¿no?, que la psicología deportiva tiene por delante está muy ligada al deportista de élite, etcétera, pero para mi gusto el campo más seductor es el campo de la psicología en el deporte base. Creo que el tema hay tantos valores que se pueden transmitir a través del fútbol, la solidaridad, el compañerismo, una sana competitividad por el crecimiento y ser mejor cada día en esa línea. Y al final el fútbol es un crisol de la vida. A veces se gana, a veces se empata y a veces se pierde. Entonces yo creo que es una excelente, diríamos, es un mini laboratorio de vida en ese sentido, ¿no?, que yo creo que es absolutamente básico. De ahí que en muchas ocasiones me duele cuando muchos clubes miran tanto a las primeras plantillas, destinan tanto dinero a las primeras plantillas y no son capaces, y lo digo abiertamente, de destinar una parte de todos esos ingresos tan cuantiosos que tiene a la formación. Y no son capaces de entender que igual que la escuela tiene una obligación de educar emocionalmente a sus alumnos, igual que la familia con los padres tiene la obligación de educar emocionalmente a sus hijos, igual que las empresas tienen la obligación de generar un bienestar laboral para sus trabajadores, el fútbol, como deporte rey, tiene la obligación de generar una educación emocional a los chicos y a las chicas que lo practican. Y lo digo a boca llena en ese sentido, porque es doloroso ver cómo de una forma u otra solo se está potenciando la cabeza visible, que en muchos casos además no son ni el mejor de los ejemplos, ¿no?, en muchos casos en esa línea. Entonces, bueno, pues yo rompo un poco esa lanza en esa línea. Sí, no, debería de haber ese modelo del fútbol como hábito de vida, a todos los niveles. Primero como el ejercicio físico suave, moderado, lúdico, intrascendente, para divertirse, y el cuidarse. No sé si incluso, fíjate, la propia FIFA, la propia UEFA, las propias federaciones de cada país deben de obligar a los clubes a destinar una partida a ese deporte base, igual que hay unos límites salariales, igual que hay una serie de historias. Pues mire usted tiene que trabajar esto obligatoriamente, porque a usted, le guste o no le guste, usted está siendo un referente para muchos millones de personas, miles de millones de personas. Eso lo digo siempre, cuando dicen es que los futbolistas están sobrevalorados. No, vamos a ver. Este partido de esta noche Real Madrid-Barcelona, pues lo verán cientos de millones de personas, porque conectarán el mundo entero con ellos, ¿no? Bueno, eso tiene muchísimo valor. Eso es un escaparate de muchísimas cosas. Pues de esas muchísimas cosas que está el competir, el ganar, también pueden ser los hábitos de vida, como tú dices, si se saben canalizar adecuadamente. Pues esta gente ha hecho esto, esta gente ha dormido. Hoy día, los niños, la miopía ha subido un 32% en la gente joven. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para mirar a lo lejos y de vez en cuando mirar a lo cerca. No. 4,16 minutos, 4 horas y 16 minutos es la media en la que los chicos están enganchados con el móvil. Eso no puede ser. Primero porque son 3 meses al año perdiendo el tiempo.
Y el tiempo, como el dinero, tiene 3 caminos: o se gasta, o se invierte, o se pierde. Tú no puedes perder 2 meses al año mirando el móvil, porque hay cosas interesantísimas, pero nadie mira el móvil la mayoría de las veces para ver por qué se ha detenido el núcleo de la Tierra, ¿no? Miran el móvil porque parece que hay un mono que habla alemán, y en el TikTok, bueno, pues eso se hace viral, ¿no? Eso es una pérdida de tiempo. Pues esa educación de saber gestionar el tiempo, saber dedicar el tiempo al deporte, saber pararse a pensar un poco. El deporte como escenario puede ser ejemplo de todo eso, porque es una manera de llegar. A los chicos se les puede llegar con el ejemplo del fútbol. Esto es el fútbol. Y ahora yo te voy a dar como colateral al fútbol una serie de hábitos que los futbolistas siguen, o deberían seguir, o como si lo siguieran, pero para que aprendan, ¿no? Sin duda. Carlos, estamos llegando casi al final, llevamos ya casi 50 minutos, ¿no?, de charla. Sí. Vamos a dejar este postre con una cuestión. Si tú tuvieras ahora mismo, imagínate que tienes ahora mismo a través de Sevilla Fútbol, bueno, pues a todas las personas que pueden influir, ¿no?, sobre la salud osteomuscular de un deportista. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a esos preparadores físicos, a esos fisios, a esos osteópatas, en definitiva, a todas aquellas personas que tienen cuotas de poder dentro de la salud física de un futbolista, en la prevención de lesiones, etcétera? ¿Qué mensaje les mandarías en un par de minutos o 3, Carlos? Bueno, lo primero y fundamental es que yo creo que nos pasamos la vida aprendiendo, ¿no? El que se piense que lo sabe todo está muy equivocado, ¿no? Y entonces, en ese aspecto yo creo que todos los que nos dedicamos a temas de salud, como el que hacemos los que estamos en el deporte, lo primero deberíamos intentar formarnos al máximo y tener mucho cuidado con las cosas que tratamos de propagar y de hacer que los que nos vienen a pedir consejo, pues que todo lo que hagan y todo lo que les propongamos, que tenga un cierto fundamento científico, que no hay muchos aspectos con los que funcionamos que son auténticas leyendas urbanas, pues que no tienen ningún fundamento ni van a proporcionar ninguna mejora en aspectos saludables. De todas formas, si me permites, volviendo un poquito atrás sobre lo que has comentado antes, yo creo que deberíamos, sobre todo en el fútbol base, deberíamos fijarnos un poco en el modelo norteamericano, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar conseguir desde las instituciones programas basados en el deporte, obviamente, y en este caso concreto en el fútbol, pero que fueran ligados a la obligatoriedad de que los chavales tuvieran que seguir unos determinados estudios hasta una determinada edad y que pudieran hacer compatibles los entrenamientos con los horarios escolares. Muchas veces el chaval que tiene el colegio en su ciudad y tiene que desplazarse a no sé cuántos kilómetros para entrenar por la tarde, pues muchas veces eso se hace muy difícil, y si no tienes la posibilidad de que tus padres sean los que te lleven, pues se complican mucho las cosas. Yo creo que debíamos intentar unificar esos criterios para que la gente pudiera practicar deporte y compatibilizarlo con los horarios escolares para que todo el mundo pudiera llevar las dos cosas de la mano. Haríamos mejores deportistas y mejores personas. Fantástico, Carlos. Antonio, tienes ante ti a los nutricionistas de todos los clubes del mundo mirándote en este momento a través de Sevilla Fútbol, a los responsables de la educación alimentaria y de la toma de decisiones. ¿Qué les dirías? Hombre, parte de lo que hemos dicho antes, ¿no? La nutrición del ser humano es bastante simple, si lo miramos, y bastante compleja si queremos llevar a... O sea, para el Fiat Panda que hemos dicho antes no es muy complicado, podemos salir del paso con muchas cosas, pero para Fórmula 1 no. El sentido común, o sea, que dividan las cosas por el sentido común, que no se dejen llevar por a ver quién es más original y quién hace la cosa más complicada, ¿no? Y quién somete todo lo que es la bioquímica de la nutrición a excentricidades. Hoy día nosotros estamos sometidos a un montón de excentricidades. Es complejísimo
convencer a alguien de que en nutrición 2 y 2 son alrededor de 4, tampoco 4, alrededor de 4, pero no 17. Y muchas veces tenemos que pelear con eso. Así que si todos los que se dedican a la nutrición, que la gasolina del futbolista es el glucógeno muscular, que lo recarguen, porque después de cada esfuerzo hay que recargarlo, esto es como la gasolina de un coche, que hay unas cuantas moléculas que no deben descuidar, que no se tenían en cuenta, que dejen la obsesión con las proteínas. Las proteínas no son combustible, el organismo no la utiliza casi nunca como combustible, y que todo lo que supone muchas veces desvirtuar los suplementos, o sea, el organismo necesita complementos, porque las cifras de determinados parámetros están muy bien, muy enmarcadas. Si no se llega hay que complementar, pero no por más se consiguen mejores resultados. Se cometen muchos errores con eso, porque la gente entiende la bioquímica como el dinero. 5 euros están bien, 10 mejor, 100 mejor, 10.000 mejor. Pues con la bioquímica se malentiende. El hierro es bueno, mucho más hierro mejor, muchísimo hierro mejor. No, la bioquímica no se guía por esos parámetros y se sobreentiende muchas veces que eso es así y se hacen distorsiones muchas veces de la nutrición. La nutrición es bioquímica, no es filosofía, ni es política, ni otras muchas cosas más. Fundamento de bioquímica y sobre ello humildemente trabajar. Pues yo, por la parte que me corresponde, diría que desde aquí, si tuviera delante a las personas que tienen algo que ver con la educación emocional, ¿no?, del futbolista, ya sea en el deporte de élite, ya sea con perspectivas de género, ya sea inclusivo, ya sea en el deporte base, etcétera, yo diría que leyeran y que vieran la leyenda, que no es una leyenda, es una realidad, del templo de Delfos, ¿verdad?, en la antigua Grecia, ¿no?, donde había, en el frontis, había justo en la entrada, ponía «Conócete a ti mismo». Entonces yo creo que el fútbol, el deporte, es una excelente oportunidad de conocerse a uno mismo. Es una manera de investigar en el ego de cada uno y en el ser, que va mucho más allá del ego que tiene cada uno en esa línea. Entonces, al aportar el deporte y el fútbol en concreto una calidad de vida desde el punto de vista física, nutricional, emocional, creo que aporta ese conocimiento de sí mismo que es básico luego para la vida, porque la vida, cuando un futbolista termina y deja de jugar, lo que hace básicamente está en su juventud, ¿verdad, Antonio? Que la cogiera. Ahora mismo, se me lo cambiado por cualquiera de los futbolistas activos, desde el punto de vista cronológico. Carlos. Aún no ha empezado a vivir y ya cree que se ha acabado todo. No, Carlos, nos cambiamos ahora mismo casi. Entonces, en ese frontis ponía «Conócete a ti mismo». O sea, el deporte, el fútbol, una excelente oportunidad de conocerse a sí mismo. Y después le diría que viera lo que había en la salida de ese frontis, ¿no?, del templo de Delfos, ¿no?, que era «de nada, demasiado». Por lo que es lo mismo, todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. Es la dosis de ego, de emoción, de sentimiento, etcétera, que uno pone en su vida futbolística, en la dosis a nivel nutricional, en la dosis a nivel osteomuscular. En definitiva, bueno, yo creo que lo que nos da es la oportunidad al final de ser seres humanos más completos, mucho más amplios, y sobre todo en mejorar la especie, que es un poco lo que hemos venido aquí, ¿no?, a intentar mejorarla y a no empeorarla en ese sentido. Ten en cuenta que hay una cosa que yo digo siempre, en los últimos 100 años vivimos 40 años más que nunca. El ser humano, al principio del siglo, al final del siglo pasado, no el anterior, llegar a los 50, 60 años era complicado. Tenemos 30 años de regalo y esos 30 años de regalo hay que saberlos gestionar y se gestiona con 3 cosas de las que estamos hablando los 3, con actividad física, con estructura mental y con nutrición. De manera que ese regalito que nos ha dado la naturaleza en los últimos años habrá que pagarlo y nosotros podemos ser... Habrá que honrarlo. Son 3 buenos administradores de enseñar cómo se hace eso. Y el deporte es fundamental para saber gestionar esos 30 años, 30 hasta 40 más, que la vida nos ha regalado en los últimos tiempos. Muy bien, pues no sé si la dirección de Sevilla Fútbol quiere alguna pregunta o tiene que hacer alguna cuestión. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Lo primero, agradeceros a los 3, sois 3 eminencias en la preparación física,
a nivel psicológico y a nivel nutricional. Yo creo que estoy 3 élites en España ahora mismo y es una pena que no se haya coloquios como estos a nivel nacional, sobre todo en televisión, con tanto... Se habla de fútbol, pero no se habla realmente de una parte del fútbol que sois vosotros tres, las tres patas que hemos hablado aquí, ¿no? Lo que sí quería preguntaros es, a nivel de fútbol base, y ya me conocéis alguno que yo como directivo de un equipo de fútbol, ¿no sería más interesante también desde casa traer al jugador con nutrición aprendida, con la psicología aprendida y con la preparación física también desde casa? Que en la educación, porque nosotros muchas veces cuando llegamos a un equipo de fútbol no tenemos tiempo prácticamente, preparación física sí, a lo mejor, pero psicología o nutrición es más complicado a los jugadores. ¿Sabes qué pasa, Ginés? Te contesto un poco por alusiones. Yo creo que pasa como cuando los padres están en el colegio, y eso pasó está el colegio, ¿no? Que ya que lo eduque el colegio, ¿no? Pues un poco yo creo que aquí pasa igual, ¿no? Que para eso va el fútbol, ¿no? Para eso pago la cuota, ¿no? Para que lo eduque en el aspecto emocional, el aspecto nutricional, el aspecto fisioterapéutico, ¿no? Debería de ser así, evidentemente, pero yo creo que una parte, y te devuelvo el balón, la tienen esos clubes que deberían de hacer obligatorios el que usted está aquí con su hijo y usted va a asistir obligatoriamente a determinadas charlas a lo largo del año si usted quiere tener. O sea, aquí incluimos material deportivo tal, la asistencia a las charlas de nutrición, la asistencia a las charlas de fisio. Sí, te lo compro como todo lo que sea facilitar lo que es la vida del niño y la educación del niño en todos los aspectos, a nivel físico, educacional, nutricional y todo, y psicológico. Yo eso lo compro. Lo que pasa es que muchas veces vivimos en una vorágine de una sociedad tan rápida y tan alocada, se puede decir, por alguna forma, sobre todo en el mundo del fútbol, que a veces no hay profesionales preparados para esto. Y es una pena que en el mundo del fútbol no haya profesionales. Hoy día, Ginés, fíjate, yo creo que las plataformas digitales que vamos a poner en marcha y que estamos poniendo, te hablo desde mi parcela particular, nosotros desde el Centro Psicosanitario Galiani vamos a sacar una apps dentro de 3 meses, 4, y una de las patas fundamentales es justamente esa, la salud y el bienestar en el fútbol, y sobre todo dedicado al deporte base, que es lo que a nosotros nos interesa. Y estará el doctor Escribano, estará, por supuesto, don Carlos Lorenzana, intentaré, si no estar yo, estar una persona que sepa igual o más que yo que a ver los hilos en ese sentido. O sea, que esa herramienta va a estar a vuestra disposición, como ya creo que te expresé. Nosotros lo estuvimos hablando en su día, pero yo creo que es fundamental, además de tener la oportunidad de que el propio equipo de fútbol sea quien al jugador le apoye, ¿no? En casa y después en el colegio también, es fundamental el colegio, como tú dices ahora mismo, no, que te eduquen en casa, que te eduquen en el colegio, no. Yo creo que la nutrición se tiene que dar en los colegios, la nutrición es una cosa fundamental, una cosa de la vida. La nutrición es algo, mira, una persona nace, necesita 3 cosas para vivir: oxígeno, que está en el ambiente; agua, que gestionándola bien habría para todo; y combustible, alimentos. Bueno, las 2 cosas están en el ambiente, la tercera hay que ir a por ella. Y hay que elegirla, porque bueno, nosotros no somos un animal como le pasa a una vaca que come una cosa o un tigre que come otra. ¿Sabes cuántos alimentos, si en un supermercado pudieran caber todos, hay? 46.000 y pico. Es decir, hay que saber, porque nosotros en una vida, y lo comentaba antes con él, nos comemos unos 70.000 kilos de alimentos, todos. Son 70 toneladas, hay que saberla elegir. Porque depende de cómo tú elijas, no que llenen los 70.000, que eso la gente los llena fácilmente, pero hay que saber elegir. De cómo tú elijas los 70.000 kilos depende de tu vida. Depende de tu vida. En las etapas iniciales más o menos, pero en las etapas de mayor, por supuesto. La primera causa de mortalidad hoy día es comer mal. Es comer mal, ¿eh? Es que la gente eso no lo sabe. No es que la falta de alimento, cada 4 o 5 segundos se muere alguien por falta de alimento. No, ya no me refiero a eso. Me refiero a la mala gestión de la alimentación. Si tú tiras del hilo de muchísimas cosas de las que pasan, te encuentras un dietary risk, como decía la revista Lancet en un artículo maravilloso que se publicó hace 2 años. La distorsión en la alimentación, elegir mal los alimentos. Eso hoy día es muy fácil, pero habrá que saberlo. Todo el mundo conoce manejar un móvil, todo el mundo conoce los mandos a distancia. La gente se entera enseguida de lo que quiere. ¿Por qué no se enteran de esto? Entre otras cosas porque hay un factor que yo entiendo, que es el sabor. El aparato digestivo humano tiene 12 metros de largo, 5 centímetros son sabor, 11 metros 95 son moléculas. La gente come por los 5 centímetros, pero los 11,95, bueno, vamos a salir del paso. Habrá que saber.
Porque como yo he dicho antes, para vivir 35 años, vale. Para vivir 90 no, ¿eh? Para vivir 90 hay que gestionar muy bien, como si tuviera un coche que te tuviese que durar 700.000 kilómetros. Oye, por ahí no lo meto. Y aquí no se sube más de 4. Es decir, esa gestión de este futuro que afortunadamente tenemos, hay que saberlo hacer. Y hay que saberlo hacer, por eso decía, con estos 3 pilares que estamos aquí hoy, con actividad física, con estructura mental adecuada para saber ser bebé, para saber ser adolescente, para saber ser niño adulto y para saber ser un anciano. Bueno, pues eso hoy día hay que saberlo hacer, porque no lo sabemos hacer antes. Yo creo que hay que saber gestionar 70.000 kilos, hay que saber ser mayor, saber ser adulto y para eso hace falta aprender cosas que en los 5,5 millones de años desde el Australopithecus para acá que tenemos, no hemos tenido necesidad. ¿Qué necesidad había de, por ejemplo, la menopausia en las mujeres? Como comentábamos antes, nunca ha habido menopausia, porque ninguna mujer vivía más de 35 o 40 años. Se morían en el parto o llegaban a los 40. Ahora tenemos que saber eso. Ahora tenemos que saber tener 70 años. Y tenemos que saber tener 90 años. Y eso hay que aprenderlo también. Eso la psicología es clave para hacer que la gente sepa. La alimentación, la psicología y la actividad física para mantener la estructura muscular suficiente para podernos levantar y ser autosuficientes. Por eso, porque hoy tenemos aquí un trípode, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad? Que estamos los tres, que no solo nos habéis traído para el fútbol, pero nosotros tenemos muchos juegos y podríamos... Sí, de todas maneras, Antonio, Carlos, le vamos a decir esta frase a Ginés. Tus deseos son órdenes para nosotros, ¿vale? Es decir, no te preocupes que pondremos a vuestra disposición esta herramienta y además con la intervención de todos en ese sentido. Hoy día, perdona que siga con el tema de Carlos, la mayoría de las personas mayores, y eso lo vemos en la clínica, tienen lo que se llama sarcopenia, es decir, déficit de desarrollo muscular, y andan mal no porque tengan problemas osteoarticulares, sino porque se les debilita la masa muscular, porque no llevan una actividad física orientada, adecuada para la edad que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, con la nutrición, con todo, ya te digo que este ejemplo de estos tres, de este trípode que tenemos aquí, puede valer para muchísimas cosas. Pues ya está, no quiero cansar más a nuestra audiencia, hemos intentado que sea lo más instructivo posible, lo más amplio posible. Desde aquí dar las gracias a mi amigo Carlos por el atraco. Carlos, muchísimas gracias, que sé que estabas currando y sé que te vayas ahora a currar otra vez, eres un currante incansable en ese sentido. Gracias por la sabiduría que nos has transmitido y sobre todo, repito, que sepas que te voy a enredar otra vez para otras muchas cuestiones también porque me encanta estar contigo. Bueno, ya sabéis que es un placer y encantado de que me hayáis invitado. Gracias. Gracias, Antonio, ha sido un placer estar nuevamente contigo, decirte que haremos cosas juntos sin duda y darle las gracias a Sevilla Fútbol por esta oportunidad y por esta visibilización, ¿no?, de lo que es la salud, este elemento crucial, tanto física como mental como nutricional, y el mundo del fútbol. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Carlos, ¿van a hacer una foto? Sí. Te aviso ahora cuando ya puedes cortar, ¿vale? ¿Sale Carlos? Muchas gracias. Gracias, Carlitos. ¿Cómo te llamas?